las formas de meditación orientales son tan peligrosas, porque si yo estoy estresado, porque no sé, tengo muchas cosas encima y es una enfermedad moderna, ¿no? Es muy, muy curioso. Pero entonces la manera de yo desestresarme es sacar todo, no pensar, ¿sí? Alejarme de todo, anular todo deseo. Pero resulta que eso no es normal, no es humano hacer eso. Claro. Tomo la pregunta que está en la página de la radio de Lucio, que escribe desde Ecuador, desde Quito. Em, ¿Por qué es malo el conocimiento? ¿No? Exactamente. En sí, podríamos decir, no hay maldad, porque podríamos hablar de una gnosis cristiana, no un agnosticismo cristiano, que también podemos hablarlo, sino de una gnosis cristiana, o sea, un conocimiento cristiano. Y así podríamos decir de una gnosis de otros lugares, budista, hinduista, etcétera. El conocimiento en sí mismo no es malo, pero como el gnosticismo lo plantea, sí. Antes incluso de ahondar más, la misma idea de que por conocer nos salvamos ya es complicada. No es la idea cristiana de que nuestro Señor Jesucristo nos da la salvación, es Él quien nos salva, sino aquí es el conocimiento que yo mismo adquiero es el que me da la salvación. Y obviamente ellos entienden salvación de otra manera. Aquí hay que entender una cosa porque si no en la conversación nos vamos a dar en esa confusión y es los gnósticos utilizan mucho lenguaje, además de los símbolos, pero mucho lenguaje cristiano. Ah, Ellos bien. asignan, no, digamos, no vamos a entrar en esos nombres porque sería complejo, pero digamos, asignan nombres del Antiguo Testamento a algunas de las cosas de que ellos hablan. Entonces hablan de Yahvé, hablan del Saboad, el Elohim, etcétera, pero son palabras que toman de nosotros, como los símbolos que toman de nosotros, y ellos les dan otro significado. ¿Cuál es, digamos, lo malo de eso? Que algunos de esos símbolos, por ejemplo, terminan apropiándoselos más ellos y ya los reclaman como propios y ya para nosotros es difícil usarlos. Entonces, por ejemplo, el triángulo con el ojo en el centro, Sí, que es el símbolo de Dios Padre, ellos ya lo han tomado. Entonces, claro, el triángulo con el ojo en una iglesia ya queda como masonería, claro, iluminismo, etcétera. claro, Sin embargo, ese símbolo es nuestro y ellos se lo apropiaron. claro, claro. Eh, en esa apropiación generan confusión, porque, digamos, son conceptos del cristianismo, del catolicismo, simbolismos también de la misma raíz, y al tomarlos es como usurpar para confundir. Así. Eh, y mencionaste el iluminismo y me acordé de Immanuel Kant, que, que él ha escrito un libro breve acerca de la ilustración, ¿no? La ilustración, pero en tanto iluminación. Mencionaste el Exacto. iluminismo, y me parece que ahí profundiza esa idea de no del conocimiento llano en tanto formación, lectura, estudio, sino del conocimiento trascendental que entra en un ámbito místico, en un ámbito casi inexplicable, ¿no? Como dogmático, se puede decir. Es que de hecho el iluminismo y sus grandes promotores tenían muchos rasgos gnósticos e ideas gnósticas. Una de ellas, que es muy fácil identificarla como usted dijo, y es la iluminación, el, el llegar a un punto, incluso ellos decían el atreverse a conocer, ¿no? Eso tiene en su raíz una, digamos, un profundo encanto que los iluministas sentían por el gnosticismo. Si no es que de hecho muchos de ellos compartían esas ideas o eran realmente gnósticos. Claro que en un sentido
Lo que pasa es que el gnosticismo es de tal forma que no es que haya un grupo específico que sea gnóstico, que hay algunas semejanzas, sino que él va como una niebla Ujú. inundándolo todo. Pero entonces el iluminismo habla mucho de eso, ¿no? La misma palabra, de iluminar. Entonces, los iluminados serían los que tienen un conocimiento y son superiores a los demás. El gnosticismo siempre habla de que el conocimiento nos hace superiores. Entonces es una casta, es una élite de conocedores y esa élite de conocedores es superior y es los que guían a los otros, a la pobre gente que no conoce y que está todavía sometida a las reglas de los dogmas o incluso de las religiones aún paganas, pero que no han tenido ese despertar, Bien. esa iluminación. Eh, Mencionaste la palabra que tenía en la cabeza, despertar. En cuanto uno empieza a husmear en términos eh, espirituales, New Age, etcétera, se habla mucho de los despiertos, ¿no? Así Eh, es. digamos, en todo ámbito espiritual no religioso, vamos a ponerlo en esos términos, está impregnando el gnosticismo o ha calado profundamente como base filosófica, Diego. Es que el gnosticismo, y después podemos ahondar en una idea que es un poco más compleja porque abandona un poco a lo que los académicos han tratado, algunos han tratado un poco de esa cuestión, pero la mayoría no ha querido ahondar mucho más en eso. Pero eso de los elegidos o los que están despiertos, esos iluminados, es una idea que está en la New Age presente. Jesús sería un iluminado, sería Claro. un hombre que trascendió y que Ujú. nos trae una enseñanza, pero que está a la par de otros, ¿no? De Buda, de Mahoma, etcétera. Esos serían los mayores exponentes de ese despertar, esos elegidos o esos maestros elegidos. El gnosticismo, sin embargo, es muy confuso, muy confuso. No tiene propiamente la idea de Dios, aunque toma el concepto de Dios. Y esto hoy día, digamos, nos puede dar a entender una cosa y es el gnosticismo, tal como se presenta hoy día, más camuflado o como esa niebla de la que hablaba antes, lo vemos en todas las cosas, incluso dentro de las murallas de la iglesia, con toda una serie de movimientos fuera de ella, con la nueva era y con toda una influencia de Oriente, sobre Ujú. todo que eso es muy importante, ¿no? Hablábamos de que esto viene de Egipto, de Babilonia, de los cananeos, influyeron sobre los judíos, sobre Alejandría se volvió una meca del gnosticismo. Ujú. Entonces, desde el Oriente se nos traen muchas otras, no se presentan como filosofías, no como religiones, perdón, sino como filosofías, como modos de vida, y es todo lo que viene con el budismo, con el hinduismo, las prácticas de meditación orientales, el yoga, el reiki, el mindfulness o cosa parecida, todos esos movimientos vienen curiosamente del Oriente y ya vienen con esa impregnación del Oriente. Entonces, y esa impregnación oriental tiene mucho de gnóstico. Ujú. Entonces, podríamos decir, entre una religión más se aleje de la verdad, más gnosticismo tiene, y mientras más se acerque a la verdad, menos gnosticismo tiene o simplemente no tiene. Y Claro. es la afirmación que hacemos los cristianos de que la fe católica, la fe cristiana no tiene gnosticismo. Más bien luchamos contra el gnosticismo desde que nació la iglesia. Pero bueno, ahí nos encaminamos a No, otra cosa. está muy bien porque, como mencionabas al principio, el gnosticismo es como que sale del conocimiento, pega todo un periplo medio raro para volver en el conocimiento y no quedarse en algo que es superador, que nos trasciende, que nos, eh, Exacto. que nos tutela desde alguna manera espiritualmente hablando, por la dualidad. No es que
sean ateos los gnósticos. Creen en un Dios, pero no creen en las cuestiones físicas, en las cuestiones del cuerpo. De hecho, tildan al cuerpo como algo inútil, inservible. Me llamó la atención haber leído algo que eran como chicos, habían sido educados en el gnosticismo y no comprendían o no veían como pecado cuestiones carnales, ¿no? Es decir, el cuerpo era como si fuera un sacramento más, pecar, ¿no? Desde el gnosticismo. Esto es porque eh, no lo toman a Jesús como lo tomamos los cristianos, los católicos, como parte de que es uno y trino, como que es Dios e Hijo de Dios al mismo tiempo y Espíritu. Ellos no lo comprenden así, no lo aceptan así. Para ellos todo es un devenir. Ajá. Dios cambia, no es un ser inmutable, todo es un devenir, todo es un cambio. Entonces, el cuerpo y la materia son, el cuerpo por ser materia es malo, toda la materia es mala. Entonces, el cuerpo es una cárcel, es esa idea neoplatónica de que el cuerpo Ujú. es una cárcel, entonces se asume la idea de la reencarnación. La idea de la reencarnación es gnosticismo puro, porque es tratar de salir de ese cuerpo y adicionalmente entrar en otros cuerpos hasta poder salir totalmente del cuerpo, desprenderse de la materia. Entonces, la idea de Dios en ese contexto es difusa e incluso algunos ya del gnosticismo más judío, cristiano, es decir, ese gnosticismo que intenta ponerse las vestimentas del cristianismo y del judaísmo, ellos hablan de que Yahvé, el Dios de Israel, el Dios judío, es un Dios malo. O sea, ya no solo una idea de un Dios difuso, es la No es idea la de que el primera vez Dios que escucho eso. cristiano, exacto, el Dios cristiano, Yahvé, es un demiurgo, un Dios menor. Él crea desde el caos la materia. Entonces, el Dios bueno, digamos, sería una cosa medio etérea, no es la idea de Dios nuestro. La idea de ellos es, el Dios bueno era ese caos o esa inexistencia inicial, y luego ese Dios malo, que es Yahvé, o sea, el Dios cristiano, crea. Y ese es Ujú. el mayor acto de maldad. ¿Por qué? Porque si la materia es mala, hacer la materia, crear la materia, es el acto de mayor maldad. Ah, Entonces, nosotros debemos de salir de esa materia porque tenemos que volver a ese Dios original, que en últimas termina siendo algo panteísta, ¿no? claro. Nosotros somos Dios, al final nosotros somos Dios, tenemos la chispa divina, dicen ellos. Y en esto hay que anotar una cosa y es el judaísmo Sí. antes de nuestro Señor, el judaísmo, digamos, mosaico, tiene un entrechoque con el judaísmo de Filón de Alejandría, con la escuela de Alejandría, como decía, es la meca del gnosticismo, porque el judaísmo va a cambiar. De hecho, el Ajá. judaísmo de hoy no es el judaísmo, ni siquiera del tiempo de nuestro Señor. Ya es un judaísmo cabalístico, digamos, un intento, que es lo que hizo Filón de Alejandría, de conciliar el judaísmo con las ideas gnósticas. Y lamentablemente el judaísmo que sobrevive hoy es un judaísmo plagado de ese cabalismo gnóstico, de la magia, los gnósticos hablan mucho de la magia, etcétera. Pero bueno, retomando esa idea, ese Dios cristiano que tiene, por un lado, es un Dios trascendente, es un Dios que está por encima del hombre y está más allá de la creación. La idea de que la materia en sí no es mala, pues Dios creó y cuando Dios crea dice, Dios vio todo y vio que era bueno. Ujú. La idea de, por ejemplo, la penitencia, esas ideas cristianas, esas ideas nuestras, ellos las tienen de otra forma. No es un Dios trascendente, nosotros al final somos Dios y la materia es mala per se, es mala en sí misma. Entonces, por ejemplo, la penitencia ya no es un castigo,
La penitencia podríamos decirlo así porque es un punto interesante. El pecado no existe, obviamente, para los gnósticos, no hay pecado, no hay posibilidad de pecar, pero eso genera dos cosas, como usted decía. A unos les da igual el pecado porque al fin y al cabo, bueno, la materia no importa o la materia en sí es mala, entonces no importa qué hago con ella. Pero hay otro movimiento en los gnósticos y es el desprecio a esa materia e incluso a ejercer con ella algo. Eso es un poco más hacia el budismo, la idea que tienen los budistas, anular todo deseo. Es una idea como de autodestrucción. Entonces, ahí viene la idea de la penitencia. Para nosotros la penitencia es un dolor por la ofensa que se ha cometido y es ordenar el cuerpo. Ujú. Para ellos, evidentemente, la penitencia podría transformarse en ese sentido budista como en un querer destruir al cuerpo. Por eso me estoy alejando de la pregunta, No, pero no, está bien. las formas de meditación orientales son tan peligrosas, porque si yo estoy estresado, porque no sé, tengo muchas cosas encima y es una enfermedad moderna, ¿no? Es muy, muy curioso. Pero entonces la manera de yo desestresarme es sacar todo, no pensar, ¿sí? Alejarme de todo, anular todo deseo. Pero resulta que eso no es normal, no es humano hacer eso. La oración, que para nosotros es un diálogo entre Dios y el hombre, para los gnósticos es un monólogo. O Ujú. como se ve en el gnosticismo, digamos, que tiene el budismo, es una anulación, porque no hay ni diálogo. Pero bueno, no sé si me estoy No, 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 es más allá. tan, tan interesante. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.